Yoconda Saltos. ¿Dónde está? Señor presidente de la Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras legisladoras. La ley de COTAD implica una preocupación que está relacionada con la estructura del cuerpo normativo. La preocupación radica precisamente en el hecho en que, así como está conformada esta ley, podrían establecerse microestados que desbordan el carácter unitario del país. Dentro de los articulados de esta ley, se precisa en el artículo 29 que quien va a administrar las regiones en el país es un gobernador. El gobernador que pasa a ser el ejecutivo de la región, como así lo establece el artículo 36, cuyos poderes superan lo que determina la misma Constitución e inclusive con calidad presidencial, como lo establece el artículo 29 al 71, cuyos estatutos prevalecen por sobre inclusive leyes nacionales, como lo determina el artículo 4, 5 y 6, y donde también se evidencia que tendrán funciones legislativas como establece el artículo 33. Por ello es necesario, señor presidente y compañeros asambleístas y a los miembros de la comisión, de que en el artículo 3 se garantice con claridad y precisión el carácter unitario que debe tener el Estado ecuatoriano, que si bien cada gobierno autónomo y descentralizado puede regirse por sus propias normas y órganos, esto no le quita la obligatoriedad de acatar las disposiciones de la normativa jurídica constitucional que rige a nivel nacional. Si bien se habla de la autonomía, tampoco significa carta abierta para poder establecer una normativa que no esté de conformidad con la Constitución y la ley, situación que se señala en el artículo 16. Tampoco la autonomía puede excluir de la rendición de cuentas y de la fiscalización, y son situaciones que deben contemplarse en esta ley. Existen algunos vicios en la conformación de las circunscripciones. En el artículo 6 se señala algo que llama la atención, que el presidente es quien podrá verificar el cumplimiento y apego constitucional para la conformación, cuando esto no es potestad del presidente, sino de la Corte Constitucional. En cuanto a los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, el Código establece que se ejercerá a través de la función ejecutiva, legislativa y de participación ciudadana, lo cual en este Código, a través de ese ejercicio que ya lo establece la Constitución, prácticamente no sería aplicable por cuanto esto es aplicable solamente a los estados. Dentro de la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, situaciones como el dictar políticas afines que aseguren la soberanía alimentaria dentro de una circunscripción territorial es facultad y obligación exclusiva de este caso el gobierno central. En el artículo 31 también se señala la potestad de coordinar con la Policía Nacional
para la formación y ejecución de políticas locales sobre la prevención y protección de seguridad. Sin embargo, esta competencia es exclusiva también del Gobierno central, así lo establece el artículo 261 de la Constitución, y es lógico que no puede estar bajo el mandato de ningún otro nivel inferior de gobierno. El artículo 37, que debe señalar, aquí se debe señalar específicamente que es el gobernador quien resolverá en primera instancia los asuntos de carácter administrativo y que será el Consejo quien lo resuelva en última instancia, puesto que de esta manera se logrará garantizar el principio máximo del debido proceso y también del Estado de Derecho. El Consejo Nacional de Descentralización tiene en este articulado de la ley 17 funciones y en la Constitución se señalan 5 funciones. Son consideraciones que deberían tomarse en cuenta. Sobre las votaciones de los GATS, en el artículo 323 atenta en sí contra los derechos políticos de las autoridades y la facultad de decidir con responsabilidad su voto, puesto que se está estableciendo que se prohíbe la abstención o el voto en blanco. Dentro de las exenciones, en el artículo 571, en el informe, aquí hay una situación muy importante. Se habla del derecho a la igualdad. Sin embargo, se habla de que cardenales y arzobispos podrán estar exentos del pago de impuestos, que considero de que eso no es procedente. Esto es en cuanto a las observaciones del articulado, señor presidente y compañeros asambleístas. En lo que se relaciona a la asignación para la provincia de Chimborazo, permítame, por favor, como parte precisamente de la provincia de Tungurahua y a quien se le estaría afectando los recursos que provienen de la Ley 047, realizar la siguiente observación. La Ley 47 se justificó en su debido momento por 2 situaciones. Primero, la difícil situación económica y social de las provincias beneficiarias en ese entonces. Y un segundo fue por la afluencia de sus ríos para las centrales hidroeléctricas de Paute, Agollán y Pisayambo. Sin embargo, la provincia de Chimborazo, hoy actualmente, y el momento en que se expidió esta ley, se encontraba en una situación económica y social bastante difícil, y el índice de pobreza actual existente en esta provincia alcanza el 48.6% de la población. La pobreza en Chimborazo en 1990, que es la fecha en la que se expide esta ley, se lo expidió en 1989, pero prácticamente se inició en 1990. ¿No? Los indicadores de pobreza en Chimborazo. En la zona rural de Chimborazo, el 78.29 no tiene servicios higiénicos, el 39% vive en condiciones de hacinamiento, el 36.67% tiene vivienda de muy mala calidad y el 35.48% no tiene abastecimiento de agua y el 12.72% no asiste a las escuelas. La provincia de Chimborazo aporta con afluentes hídricos para las centrales hidroeléctricas. Así ya lo había manifestado y señalado nuestro compañero asambleísta por la provincia de Chimborazo. Y nos había ya indicado las cuencas hidrográficas de la provincia de Chimborazo y de Tungurahua, que son afluentes del río Chambo y que en este caso nutren precisamente a estas empresas hidroeléctricas. Tomando en consideración estos aspectos y en este contexto, con la finalidad de que se contribuya con una asignación que debió ser otorgada en su debido momento,
y con el afán de que se haga justicia, que a lo mejor en ese instante no existieron legisladores por la provincia que pudieron luchar por ese porcentaje de asignación, sugiero, señor presidente y compañeros asambleístas, que se tome en consideración un porcentaje y que la comisión lo haga en relación a la redistribución de los recursos que generan dichas empresas, en este caso, para que centrales le queda un minuto, asambleísta. Estas centrales hidroeléctricas, con el único propósito, señor presidente, de que podamos establecer una equidad en lo que se relaciona a la distribución y a los aspectos ya señalados por los cuales nació esta ley 047. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.